integrantes de este cabildo, compañeras, compañeros del ayuntamiento, a todas, todos y todes los que nos siguen por las diferentes redes sociales, siendo las 10 horas con 52 minutos del día jueves 21 de mayo del año 2026, nos encontramos reunidos en el recinto oficial del Cabildo del Palacio Municipal para dar inicio a la 65ª sesión ordinaria de Cabildo del Honorable Ayuntamiento de Coacalco de Berriozábal, Estado de México, 2025-2027, por lo que instruyo a la Secretaria del Ayuntamiento a pasar lista de los presentes y declarar la certificación del quórum legal. Con gusto, presidente. Procedo a pasar la lista correspondiente. Maestro David Sánchez Isidoro, presidente municipal constitucional. Presente. Licenciada Karen Báez Melo, síndico municipal. Presente. Homero Carranza González, primer regidor. Presente. Leticia Yadira Mesa Medina, segunda regidora. Presente. Licenciado Pedro Dávila Fernández, tercer regidor. Presente. Blanca Verónica Tinoco Pérez, cuarta regidora. Presente. Licenciado Jesús Emilio Gutiérrez Ruiz, quinto regidor. Presente. Maestra Sani Hernández Pérez, sexta regidora. Presente. Doctor Rafael Chacón Villagrán, séptimo regidor. Presente. Licenciada Carolina Berenice Guevara Maupome, octava regidora. Presente. Linda Dayan Nava Chichía, novena regidora. Presente. Presidente, hago de su conocimiento que se encuentran presentes 11 ediles, certificando la existencia del quórum legal para la celebración de la presente sesión de Cabildo. Gracias, secretaria, señores integrantes del Cabildo. Vista la certificación del quórum legal y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 28 y 29 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, queda instalada esta 65ª sesión ordinaria de Cabildo y por ende son válidos los acuerdos que en ella se tomen conforme a la ley. Por lo que le pido a la secretaria tenga bien desahogar el siguiente punto del orden del día. Con gusto, presidente. Hago de su conocimiento que el siguiente punto del orden del día es el numeral 2. Lectura y aprobación del orden del día. Por obviedad de tiempo y para dar celeridad a esta sesión de Cabildo y toda vez que los integrantes cuentan ya con una copia del orden del día, así como con sus anexos, solicito respetuosamente se dispense la lectura. Gracias, secretaria. Ciudadanos del Cuerpo Edilicio, se pone a su consideración el orden del día correspondiente a la 65ª sesión ordinaria de Cabildo del Honorable Ayuntamiento de Coacalco de Berriozábal, Estado de México, 2025-2027, y pregunto a este Cuerpo Edilicio si tuvieran algún comentario al respecto. De no ser así, solicito a la secretaria recabe el sentido de la votación correspondiente. Con gusto, presidente. Solicito a los integrantes del Honorable Cabildo levanten la mano para emitir su voto. ¿Quién esté a favor? ¿Quién esté en contra? ¿Quién esté en abstención? Le informo, presidente, que este punto de acuerdo ha sido aprobado por unanimidad de los presentes. Gracias, secretaria. Le solicito tenga bien desahogar el siguiente punto del orden del día. Con gusto, presidente. Le informo que el siguiente punto del orden del día es el numeral 3. Lectura y aprobación del acta anterior de fecha 14 de mayo del 2026, correspondiente a la 64ª sesión ordinaria de Cabildo del Honorable Ayuntamiento de Coacalco de Berriozábal, Estado de México, 2025-2027, la cual les fue enviada vía electrónica a este cuerpo edilicio para sus comentarios y observaciones. Por lo tanto, y en novedad de tiempo, solicito respetuosamente se dispense la lectura. Gracias, secretaria. Ciudadanos del Cuerpo Edilicio, está a su consideración el acta correspondiente a la 64ª sesión ordinaria de Cabildo del Honorable Ayuntamiento de Coacalco de Berriozábal, Estado de México, 2025-2027, por lo que se pone a su consideración y pregunto si tuvieran algún comentario al respecto. De no ser así, solicito a la secretaria recabe el sentido de la votación correspondiente. Con gusto, presidente. Solicito a los integrantes del Honorable Cabildo levanten la mano para emitir su voto. ¿Quién esté a favor? ¿Quién esté en contra? ¿Quién esté en abstención? Le informo, presidente, que este punto de acuerdo ha sido aprobado por unanimidad de los presentes. Gracias, secretaria. Le solicito tenga bien desahogar el siguiente punto del orden del día. Con gusto, presidente. El siguiente punto del orden del día es el numeral 4. Propuesta de discusión, en su caso aprobación, del proyecto de decreto donde se reforman los artículos 40, fracción 11 y 12ª, 44, párrafo primero, 61, fracción 12ª, párrafo segundo, 68, fracciones octava y novena, 89, fracción cuarta, párrafo octavo, 116, segundo párrafo, 117, 118, párrafos primero y segundo, 119, fracciones quinta y sexta y 147, fracción segunda. Y se adiciona un párrafo décimo primero al artículo 11, recorriendo los subsecuentes, un párrafo cuarto al artículo 13, recorriendo los subsecuentes, así como un párrafo segundo, recorriendo el actual al subsecuente, un párrafo cuarto al artículo 38, la fracción treceava y un segundo párrafo corriéndose los subsecuentes del artículo 40, un párrafo segundo recorriéndose el subsecuente del artículo 44, fracción décima, y un último párrafo al artículo 68, así como las fracciones sexta y octava, y un séptima, y un último párrafo, artículo 119 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México. Gracias, secretaria. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 148 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, artículo 48 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México,
Propongo se apruebe el presente punto de acuerdo, por lo que se pone a consideración de ustedes y pregunto si tuvieran algún comentario al respecto. Adelante, sexta regidora. Gracias. Buenos días, maestro David Sánchez Isidoro, presidente municipal, secretaria del ayuntamiento, síndica, regidoras, regidores, a los que nos acompañan en este cabildo y a los que nos ven a través de las redes sociales. El decreto que hoy analizamos no es un simple trámite administrativo, es la materialización del humanismo mexicano en nuestro estado y un paso definitivo para desterrar los privilegios que durante décadas lastimaron a nuestra gente. Bajo el liderazgo de nuestra presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, y nuestra gobernadora, la maestra Delfina Gómez Álvarez, la Cuarta Transformación ha dejado claro un mandato inquebrantable. No puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Durante el periodo neoliberal, los conservadores se acostumbraron a la burocracia dorada, utilizaban el erario para pagarse seguros médicos privados, fondos de retiro millonarios y salarios ofensivos, creando mecanismos tramposos para evadir la ley. Hoy, con esta reforma, les decimos, se acabarán los privilegios. Nadie, absolutamente nadie, estará por encima de la ley ni ganará más que la titular del Ejecutivo. Los recursos del pueblo son sagrados y los ahorros que generemos irán directamente a los programas sociales y al bienestar de las mayorías, no a los bolsillos de unos cuantos. Asimismo, esta reforma pone en orden en nuestros municipios, reducir el número de regidurías a un máximo de 15 y establecer una sola sindicatura es un acto de responsabilidad financiera. Los ayuntamientos están para servir a la gente, no para ser agencias de colocación o botines políticos donde se derrocha el presupuesto en sueldos innecesarios. Y porque la democracia verdadera no admite cacicazgos, damos un golpe contundente al nepotismo electoral y eliminamos la reelección inmediata. Los cargos públicos no son herencias familiares ni títulos nobiliarios. El poder es del pueblo y el pueblo tiene el derecho de renovar a sus representantes. Por si fuera poco, este decreto es un triunfo para nuestras juventudes, al garantizarles por ley candidaturas reales y competitivas, y estamos asegurando el relevo generacional en la vida pública del Estado de México. Queremos a los jóvenes tomando decisiones, gobernando y legislando. Por congruencia y por justicia social y por amor al pueblo mexiquense, mi voto y nuestro respaldo absoluto es a favor de esta reforma. Desde la Cuarta Transformación, seguimos construyendo un Estado de México donde el poder verdaderamente sirva al pueblo. Es cuanto. Adelante. Gracias. ¿Algún comentario adicional? Adelante, regidor. Homero. Con su permiso, presidente municipal, maestro David Sánchez Isidoro, y todos los que me acompañan en este honorable cabildo, quienes se encuentran en esta sala y quienes nos siguen mediante las redes sociales. Regidora, me parece que en la letra suena muy bonito, pero en la práctica no lo es así, ya que todos esos privilegios que dicen se han acentuado más del 2018 para acá. Incluso aquí en Coacalco tuvimos un gobierno del partido que representa y fue todo lo contrario. El erario desapareció, no se hizo ninguna obra, por lo tanto me parece una total incongruencia esta parte que en la letra suena muy bonito, pero en la práctica para nada es así. Muchas gracias. Gracias, regidor. De no haber algún otro asunto adicional, a mí no me resta más que compartir con ustedes, con todas las redes sociales, con mis compañeras y compañeros, que qué bueno que se hace este tipo de reformas. La verdad es que siempre las reformas van a ir encaminadas a poder generar mejores condiciones para la sociedad, pero también creo que debemos de ser congruentes entre lo que se dice y lo que se hace. Una reforma que en el caso particular no nos va a afectar absolutamente en nada porque nosotros no contamos con más de 15 integrantes de las regidurías. Creo que esto va dirigido más para los municipios grandes como Ecatepec, Tlalnepantla, inclusive Tultitlán, vecinos de nosotros, puede sí afectar en las cantidades de las sindicaturas. Pero lo que sí me extraña es el nepotismo. ¿Por qué no se aprobó desde el 2027? Que eso hubiera sido mejor, regidora, que ojalá que los partidos aliados de Morena y mismo Morena hubieran aprobado que entrara en vigor a partir del 27 y no hasta el 30, porque así conviene a los intereses de sus partidos aliados
y de, pues mismo Morena. Creo que esos privilegios a los que refiere en su comentario van dirigidos más para los que forman parte hoy de Morena. Esa corrupción que hoy se ha acentuado mucho, como pues no podemos olvidar los mexicanos el problema del huachicol fiscal, con más de 900,000 millones de pesos que se desviaron completamente de los recursos públicos, que ese dinero ya no ingresó a las arcas de Pemex, se fueron directamente a bolsos de gente en lo particular, que seguramente con esa ideología de repartir que todos, primero los pobres, pues deberían de repartir esos 900,000 millones y no en las bolsas de unos cuantos que generaron ese delito gravísimo. Y los mexicanos no podemos olvidar tampoco cómo en las autopistas, ¿se acuerdan cuando circulaban 30, 40, 60 pipas de gasolina escoltadas por la Guardia Nacional? Últimamente han visto eso en las autopistas. Después del huachicol fiscal, se acabaron esas largas filas de pipas de combustible que se transportaban desde la frontera hasta el interior de la República y hasta el sureste. Creo que ese tipo de cosas son los que sí dañan a la sociedad, los privilegios de quienes hoy dicen ser humildes y viajan en primera clase, por ejemplo. Creo que si criminalizan el dinero, deberían de respetar también ese derecho de los ciudadanos. Creo que la congruencia se debe de hacer conforme a lo que se dice y a lo que se hace, no nada más en lo que conviene. Creo que un claro ejemplo para terminar este comentario, hoy vivimos los mexicanos la peor historia de seguridad de este país con lo que está pasando en Sinaloa. ¿Por qué defender a la delincuencia que tanto daño le ha hecho a las familias mexicanas? ¿Por qué defender los narcolaboratorios que tanto daño le han hecho a las familias mexicanas y que han desaparecido personas? ¿Cuál es el interés real del gobierno federal de proteger a la delincuencia organizada? Creo que si realmente pensáramos en lo que leemos, creo que este país sería diferente. La verdad es que lamento mucho esos comentarios. Si bien es cierto, en el pasado hubieron muchos errores por parte de los sistemas anteriores, pero ni juntos todos esos justifican lo que hoy estamos viviendo. Creo que es lo peor de lo peor que hoy pudiéramos vivir y que lastiman más a la sociedad el no poder salir con paz, con tranquilidad de nuestros hogares, que nuestros hijos anden en las calles, divirtiéndose tal vez y sin saber si van a regresar con bien. Creo que eso es lo más grave que hoy se está viviendo y lo peor, que sea otro país el que nos los tenga que venir a hacer notar cuando aquí no se hace justicia realmente. Solamente contra quienes quieren sancionar sin ninguna prueba y sin ningún elemento, los meten a la cárcel. Pero eso sí, cuando les denostan lo que está pasando, lo primero que piden son pruebas. Creo que no podemos ser incongruentes entre el hacer y el decir. Seamos congruentes en nuestro quehacer diario. Por eso en Coacalco creo que nos sentimos orgullosos de todo lo que estamos logrando poco a poco, a pesar de los escasos recursos económicos. Creo que en Coacalco sí se nota la diferencia entre los que sí sabemos gobernar y los que solamente vinieron a barrer las escaleras, decían que de arriba hacia abajo, y creo que se quedaron barriendo hasta las arcas municipales, como bien lo decía el regidor Romero, 2018-21, creo que fue la administración que más saqueo se pudo haber tenido, y aquí en el municipio tenemos registrado más de 400 millones de pesos que desviaron y que no se aplicaron a ninguna obra absolutamente, ni siquiera a los pagos de los proveedores. Entonces, creo que dicen por ahí que para opinar hay que tener la cola muy corta y creo que hoy no la tienen. Gracias por sus comentarios y de no haber asunto adicional les pido a la secretaria que acabe el sentido de la votación correspondiente. Con gusto, presidente. Solicito a los integrantes del Honorable Cabildo levanten la mano para emitir su voto. ¿Quién esté a favor? ¿Quién esté en contra? ¿Quién esté en abstención? Le informo, presidente, que este punto de acuerdo ha sido aprobado por unanimidad de los presentes. Gracias, secretaria. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 115 de la Constitución. Perdón. Creo que me brinqué. Gracias, secretaria. Le solicito tenga bien desahogar el siguiente punto del orden del día. Con gusto, presidente. El siguiente punto del orden del día es el numeral 5, propuesta de discusión, en su caso aprobación, del proyecto de decreto donde se reforma el artículo 17 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México.
Gracias, secretaria. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 148 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México y artículo 48 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, propongo se apruebe el presente punto de acuerdo, por lo que se pone a consideración de ustedes y pregunto si tuvieran algún comentario al respecto. Adelante, regidor. sexta regidora. Gracias. El día de hoy nos encontramos ante una oportunidad histórica para saldar una deuda profunda con quienes son la raíz, el pilar y el alma de nuestra identidad mexiquense. La reforma al artículo 17 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México no es un simple ajuste administrativo, es un acto genuino de justicia social y reivindicación histórica para nuestros pueblos indígenas y comunidades afromexicanas. Durante siglos, nuestros hermanos mazahuas, otomíes, náhuatl, matlacincas y tlahuicas han enfrentado condiciones de marginación, desigualdad y un desarrollo asimétrico. Hoy, esta reforma da un paso definitivo al reconocerlos como sujetos de derecho público con personalidad jurídica y patrimonio propio. Dejamos atrás la visión tutelar y asistencialista para dar el paso al verdadero empoderamiento, dotándolos de las herramientas legales para que sean ellos y ellas quienes tracen su propio destino. Celebramos que esta reforma eleve a rango constitucional el respeto a sus sistemas normativos y de autogobierno, siempre enalteciendo los derechos humanos y garantizando la participación política y la dignidad absoluta de las mujeres. La paridad y la inclusión dejan de ser promesas y se convierten en mandatos. Votamos y nos pronunciamos a favor porque la diversidad de nuestras lenguas, la riqueza de nuestra medicina tradicional y la protección de nuestros territorios sagrados no son reliquias del pasado, sino fuerzas vivas que necesitamos para construir un Estado de México más incluyente y cohesionado. Apoyar este derecho es garantizar que nunca más un proyecto o medida administrativa se tome a espaldas de las comunidades, consolidando el derecho irrenunciable a la consulta previa, libre e informada. Nuestra identidad indígena enriquece nuestro presente. Aprobar y respaldar esta reforma es proyectar un futuro donde la pluralidad cultural sea nuestro mayor orgullo y el piso parejo para el desarrollo equitativo en todo el Estado de México. Es cuanto. Gracias, regidora. Si no hubiera algún otro comentario adicional, le solicito a la secretaria tenga bien desahogar el siguiente punto del orden del día. Con gusto. No, someterlo a votación. Es que no venía. Perdón. Ahí está. Le pido a la secretaria recabe el sentido de la votación correspondiente. Con gusto, presidente. Solicito a los integrantes del honorable cabildo levanten la mano para emitir su voto. ¿Quién esté a favor? ¿Quién esté en contra? ¿Quién esté en abstención? Le informo, presidente, que este punto de acuerdo ha sido aprobado por unanimidad de los presentes. Gracias, secretaria. Le solicito tenga bien desahogar el siguiente punto del orden del día. Con gusto, presidente. El siguiente punto del orden del día es el numeral 6. Propuesta, análisis y, en su caso, aprobación del acuerdo mediante el cual el Honorable Ayuntamiento de Coacalco de Berriozábal designa al síndico municipal, licenciada Karen Báez Melo, quien cuenta con funciones de Contraloría Interna para ser autoridad sustanciadora y resolutora suscrito por el licenciado Arturo Ramírez Salazar, de la Dirección de Investigación de la Secretaría de la Contraloría, habilitándose como autoridad investigadora al licenciado Fernando Arredondo Soto y como notificador al licenciado Edgar David Guerrero Mendiola. Gracias, secretaria. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 52 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, artículos 7, 9, fracción quinta, 10 y 119 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y sus municipios, propongo se apruebe el presente punto de acuerdo, por lo que se pone a consideración de ustedes y pregunto si tuvieran algún comentario al respecto. Adelante, la síndico. Síndico. Con su permiso, señor presidente, les saludo con aprecio y respeto a todos mis compañeros ediles que se encuentran presentes y a los ciudadanos que nos siguen en las redes sociales. Puntualizo mi participación en lo siguiente. Como síndico municipal de Coacalco de Berriozábal, en el ejercicio de las funciones de Contraloría Interna que me atribuye el artículo 52 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, reconozco la gran responsabilidad que representa
la función que dota a la de la voz de la actuación para substanciar procedimientos, tal como lo es el caso expuesto, cuidando obedecer y dar cumplimiento a los principios que rige el servidor público, garantizando en todo momento el debido proceso. Por ello, en el alcance de mis atribuciones, se busca como objetivo el garantizar la aplicación estricta de la ley en la materia. Es importante puntualizar que el tema que nos ocupa es un tema extraordinario, aislado, por lo que bajo la interpretación del artículo 52 de la ya referida ley orgánica, es conveniente que sea de conocimiento y aprobación de los miembros del ayuntamiento, como órgano máximo del gobierno del Estado municipal. Es cuanto. Gracias, síndico. Adelante, sexta regidora. Hago uso de la voz para emitir un pronunciamiento necesario y respetuoso respecto a un asunto que compromete directamente la integridad institucional de esta administración pública y la confianza de las y los coacalquenses. Es de nuestro conocimiento la existencia del expediente derivado de la denuncia ciudadana interpuesta bajo el folio 02417-2026 del Sistema de Atención Mexiquense en contra de la doctora Norma Teresa Acevedo Miguel, actual Contralora Municipal de este ayuntamiento. La Contraloría Municipal es, por definición y mandato legal, el pilar de la integridad del gobierno municipal. Es la instancia garante de que todos los servidores públicos actuemos con rectitud. No podemos tener un órgano interno de control que sea implacable hacia afuera, pero evasivo hacia adentro. Dado que la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de México, en estricto apego a derecho, ha emitido un acuerdo de incompetencia, toda vez que la funcionaria señalada no puede ser juez y parte de su propio proceso. Este expediente ha sido turnado legalmente a la sindicatura municipal. Por lo tanto, hago un llamado respetuoso e institucional a la sindicatura de este ayuntamiento a que se sustancie y resuelva con absoluta imparcialidad, diligencia y exhaustividad conforme a la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y municipios, en ejercicio de las facultades de vigilancia de este cuerpo edilicio. Solicito formalmente que la síndico municipal rinda a este cabildo un informe detallado sobre el estado procesal que guarda el asunto, garantizando con ello que este órgano colegiado se mantenga plenamente informado sobre el curso y legalidad de las investigaciones. Es cuanto. Adelante, séptimo regidor. Gracias. Buenos días, presidente, síndica, regidoras, regidores, secretaria del ayuntamiento, vecinos que nos ven a través de las redes sociales. Este punto puede ser un precedente en el Estado de México. Para algunos operadores del sistema jurídico es un caso sui generis. En el mismo sentido y derivado del oficio asignado por la síndico municipal dirigido a la secretaria del ayuntamiento, licenciada Yasmín Dimas Vargas, doy lectura al siguiente párrafo. Reciban un cordial saludo de quien suscribe, licenciada Karen Báez Melo, síndico municipal. Me dijo ustedes de la manera más atenta y respetuosa de la Secretaría de la Contraloría, Dirección de Investigación, signado por el licenciado Arturo Ramírez Salazar, que en su contexto señala lo siguiente. Adjunto, me permito enviarle el soporte documental de la denuncia presentada vía Internet a través del Sistema de Atención Mexiquense SAM, con el número de folio 02417-2026, del que se adjunta impresión constante de 5 fojas útiles, mediante cual hacen del conocimiento actos u omisiones que pudieran constituir o vincularse como faltas administrativas previstas en la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y municipios, atribuibles a la Contralora Municipal de Coacalco de Berriozábal, Estado de México. Lo anterior para que en el ámbito de sus atribuciones determine lo que corresponda legalmente y administrativamente. En este orden de ideas, le solicito respetuosamente a la síndico municipal, en caso de que sea aprobado el punto, se respetan los derechos humanos y tratados internacionales establecidos en el artículo 1 constitucional, así como el debido proceso de la denunciante. El debido proceso debe ser en las dos partes.
Por eso se eleva a rango constitucional. Mi comentario va en el sentido de que es un asunto que se pudo haber resuelto hace mucho tiempo de manera interna, de manera breve. Y para evitar una sanción futura, adelanto que mi voto será a favor. ¿Es cuánto? ¿Algún comentario adicional? De no ser así, solamente aclaro, para que se entienda mejor por el comentario de la regidora Sani, no se está declarando incompetente al titular de Contraloría Municipal. Solo en este asunto particular se declara no competente por el conflicto de interés que pudiera existir, porque la denunciante de este hecho trabajaba en Contraloría y se da de baja para su contexto, porque seguramente no lo conocen, ¿o sí? Pregunto, regidor Chacón, ¿el contexto de este asunto lo conoce? Tenemos breve información, presidente. ¿Conoce usted? ¿De qué? Solamente se refieren ustedes a la queja, pero no al contexto de fondo del por qué se dio de baja ese servidor público, que hoy se queja. ¿Sí conocen el contexto? Digo, lo comparto porque a veces hacemos comentarios sin conocer el contexto general. Y lamentablemente caemos en los errores, como muchos errores hoy en este país. Pero este servidor público hoy se da de baja justo porque tiene una denuncia de despojo. Y siendo servidor público, por supuesto que esta administración no va a solapar absolutamente ningún acto fuera de la ley, y por el hecho de ser servidor público no vamos a permitir que se manche el trabajo de muchos servidores públicos por uno solo. Una denuncia que tiene por despojo en la privada donde vive. Creo que hubieron quejas ciudadanas, por eso fue que se solicitó la desincorporación de este servidor público, y es entendible que también haya pues hecho una denuncia, tal vez por de un despido injustificado, tal vez por procedimiento en la entrega-recepción, pero al final del día se tendrá que resolver este asunto conforme a derecho. Por supuesto que yo soy el primero en que se atienda conforme a derecho, pero sin dejar a un lado el contexto general. Yo vuelvo a insistir, no sé si ustedes quieran proteger el abuso de autoridad o, peor aún, quieran proteger un posible delito que se pueda estar cometiendo con la propiedad de algún otro ciudadano que hoy se ve afectado. En el caso de nosotros no estamos de acuerdo. Y sí, tendremos que aclarar este asunto con lo que respecta solamente al procedimiento. Ya serán las autoridades correspondientes quienes aclaren si esta persona hizo el despojo o no lo hizo, pero esa será otra historia. Pero no puede defenderse siendo servidor público. Por eso tenía que dejar el servicio público, para que se pueda defender libremente y que el ciudadano hoy afectado tampoco sienta que por ser parte de una administración va a tener toda la protección haciendo ese tipo de delitos. Por supuesto que no lo estamos solapando y nunca vamos a estar de acuerdo en ese tipo de actos. Yo agradezco mucho sus comentarios. Sí quería aclarar solamente el contexto general para que pues también cada uno de ustedes emita su juicio que corresponda. Derecho de réplica. En efecto, tampoco estoy a favor, obviamente, de un delito. Solamente creo que también da de contexto. Hace 4 meses fue la entrega-recepción. Tiene la presunción de inocencia. Si tiene un delito, obviamente el Ministerio Público debe actuar. Solamente creo que en esos 4 meses no se ha hecho la entrega-recepción. Por eso le da trámite la Secretaría de la Contraloría. Entonces yo creo que son dos vías. La vía del despojo, que tampoco obviamente estoy de acuerdo en ese sentido, pero eso lo va a resolver el Ministerio Público. Pero la otra parte de que no haga la entrega-recepción y que no le dé los anexos después de 4 meses y que hoy lo tengamos que tratar en cabildo, pues creo yo que hay asuntos que de alguna naturaleza se pueden resolver. Ya obviamente es otra instancia, y lo que yo nada más manifiesto es el debido proceso en cuanto a la entrega-recepción. Es lo que manifiesto, presidente. Ahí atenderemos esa parte. Quise aclarar solamente el tema del contexto de la incompetencia que pudiera malinterpretarse. Creo que es un tema muy particular en ese sentido, y por eso qué bueno que la síndico asume esta corresponsabilidad también para que se pueda resolver esta parte administrativa con lo que nos competa, ¿vale? De no haber asunto adicional, solicito a la secretaria de recalce en sentido de la votación correspondiente.
Con gusto, presidente. Solicito a los integrantes del Honorable Cabildo levanten la mano para emitir su voto. Quien esté a favor, quien esté en contra, quien esté en abstención. Le informo, presidente, que este punto de acuerdo ha sido aprobado por unanimidad de los presentes. Gracias, secretaria. Le solicito tenga bien desahogar el siguiente punto del orden del día. Con gusto, presidente. El siguiente punto del orden del día es el numeral 7, propuesta de discusión en su caso aprobación, mediante el cual el Honorable Ayuntamiento de Coacalco de Berriozábal autoriza la modificación al Programa Anual de Obra Pública para el ejercicio fiscal 2026. Gracias, secretaria. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 122 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, artículos 79 y 96 bis de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, libro 12º del Código Administrativo del Estado de México y su reglamento, y el artículo 37 de la Ley de Coordinación Fiscal, propongo se apruebe el presente punto de acuerdo, por lo que se pone a su consideración y pregunto a este cuerpo edilicio si tuvieran algún comentario al respecto. No se me hizo llegar la exposición de motivos de este punto ni del siguiente. Ok, ahí le hacemos llegar el documento. De no haber comentario adicional, solicito a la secretaria que haga el sentido de la votación correspondiente. Con gusto, presidente. Solicito a los integrantes del Honorable Cabildo levanten la mano para emitir su voto. Quien esté a favor, quien esté en contra, quien esté en abstención. Le informo, presidente, que este punto de acuerdo ha sido aprobado por mayoría de los presentes, votando en abstención la segunda y sexta regidora. Gracias, secretaria. Le solicito tenga bien desahogar el siguiente punto del orden del día. Con gusto, presidente. El siguiente punto del orden del día es el numeral 8, propuesta de discusión en su caso aprobación, mediante el cual el Honorable Ayuntamiento de Coacalco de Berriozábal autoriza la ejecución de obra denominada rehabilitación de pavimentación con concreto hidráulico de la calle Colima, ubicada en la localidad de San Francisco Coacalco, colonia San Lorenzo, Tetixtelac. Gracias, secretaria. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 122 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, artículos 79 y 96 bis de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, artículo 12.12, fracción segunda y cuarta del libro 12º del Código Administrativo del Estado de México, y el artículo 14 del reglamento del libro 12º del Código Administrativo del Estado de México, y el artículo 37 de la Ley de Coordinación Fiscal, propongo se apruebe el presente punto de acuerdo, por lo que se pone a consideración de ustedes y pregunto si tuvieran algún comentario al respecto. De no ser así, solicito a la secretaria recabe el sentido de la votación correspondiente. Con gusto, presidente. Solicito a los integrantes del Honorable Cabildo levanten la mano para emitir su voto. Quien esté a favor, quien esté en contra, quien esté en abstención. Le informo, presidente, que este punto de acuerdo ha sido aprobado por mayoría, votando en abstención la segunda y sexta regidora. Gracias, secretaria. Le solicito tenga bien desahogar el siguiente punto del orden del día. Con gusto, presidente. El siguiente punto del orden del día es el numeral 9, asuntos generales. Honorable Cabildo, si alguien de ustedes desea hacer uso de la voz, sírvase manifestarlo levantando la mano. Adelante, tercer regidor. Gracias. Buen día, señor presidente, integrantes del Cabildo, secretaria del Ayuntamiento, a los vecinos que nos ven a través de las redes sociales. Informarle, señor presidente, que el terreno que tenemos en Calpulli del Valle, con una superficie de 50,000 metros cuadrados para uso de panteón, ya quedó registrado. Ya contamos con la escritura pública del contrato de donación que se suscribió con la cooperativa de Calpulli del Valle y pues ya está en posibilidad de brindar un servicio más a la comunidad coacalquense. Muchas gracias, señor presidente, por la confianza. Le vamos a hacer llegar la documentación correspondiente a la síndico, a la secretaria del ayuntamiento y al director de desarrollo urbano, para los efectos que tengan toda la documentación y estemos actualizados en cuanto a nuestro patrimonio. Muchas gracias, señor presidente, por la confianza. Gracias, licenciado. Adelante, cuarta regidora. Buenos días a todos, presidente David Sánchez Isidoro, compañeros de regidores y regidoras, a quien nos sigue en las redes sociales y a los ciudadanos que están presentes. Darle un agradecimiento a Rosario Robles Berlanga, que ayer nos hizo el honor de venir a visitar nuestro ayuntamiento en una reunión de mujeres. Es cuanto. Muchas gracias. Gracias. Adelante, quinto regidor. ¿Qué tal? Buen día. Con el permiso de nuestro presidente, señor presidente, de mis compañeros ediles y de toda la gente que nos mira.
Bueno, yo nada más quiero dar un punto de opinión. Yo sí invito a la ciudadanía a que no tenga falta de memoria. Creo que sí es importante saber que el quien vuelve a caer en los mismos errores, pues tiende a fracasar. Sí es un llamado a toda la ciudadanía, a todos nuestros vecinos coacalquenses, que tengamos claro hacia dónde queremos que llegue este municipio. La verdad es que estamos viviendo, como bien lo dijo el presidente, estamos viviendo temporadas, épocas difíciles. De acuerdo a los puntos votados en esta sesión, creo que sí es importante que seamos congruentes. Hablamos de pues darles el lugar a los grupos étnicos cuando estamos viendo en las noticias que los jitomateros están pasando por situaciones complicadas. O sea, ¿dónde queda esta parte de ser congruentes en lo que pedimos con lo que damos? Yo creo que sí es importante que no perdamos de vista esta situación y que como seres independientes e individuales tomemos nuestros propios criterios y no nos dejemos vislumbrar por cosas que para algunos pudieran ser pues no trascendentales y cambiarían la vida de muchas personas. En mi caso, como representante de poblaciones vulnerables, sí creo que estamos viviendo momentos complicados, desabasto de medicamentos, las personas con VIH que no tienen tratamiento, los niños con cáncer. Señores, ya basta, por favor. O sea, cada quien habla desde cómo le va en la feria, pero desgraciadamente son más a los que les va mal que a los que les va bien. Dejen de criticar, pónganse a trabajar, que eso es lo más importante. Gracias, señor presidente. Gracias, regidor. Si no hubiera algún otro comentario, gracias, licenciado Pedro, por esta labor que realizaste a través de darle seguimiento a este predio, que ha sido una donación de la cooperativa de Calpulli, una donación de este predio, que, bueno, pues el primer paso es ese, ¿no? Registrarlo en el IFREM y, por supuesto, con ello, pues de continuar con los trámites y permisos estatales, no sé, que correspondan, para que en un futuro pueda ser un espacio donde pueda ayudar un poco a la saturación que ya tenemos lamentablemente en los actuales panteones municipales que ya no tenemos espacios. Creo que esto va a ser un espacio muy importante para poder despresurizar mucho ese problema y gracias, licenciado, por este avance, pero es solo un pasito. Yo creo que todavía falta mucho que ir trabajando ahí y ahí te lo voy a seguir encargando que vayamos buscando pues todos los permisos necesarios estatales que se requieran. Y por supuesto, regidora Verónica, gracias por el evento de ayer, por supuesto que nos sentimos muy honrados de que esté Rosario Robles aquí, una mujer valiente, con carácter, que demostró que las imputaciones que le hicieron fueron falsas, salió absuelta de esa acusación infundada. Y la verdad es que pues, es una muestra más de que a veces la represión, el querer tener venganzas absurdas contra una persona por pensar diferente, creo que hoy está más que demostrado que ninguna de esas acusaciones fue fundada ni motivada y por eso salió absuelta. Y qué bueno que hayan mujeres empoderadas como ella, creo que ella debería de ser el orgullo de muchas mujeres que se dicen pues tener esa equidad de género y creo que debe ser el orgullo de quienes pues todos los días luchan por demostrar que con transparencia, con honestidad se pueden seguir haciendo mejores cosas. Por eso, felicidades por esta labor que hiciste el día de ayer y querido regidor Emiliano, de verdad muchísimas gracias por tus comentarios porque tienes toda la razón, a veces nos quejamos de todo, estamos a favor de nada y en contra de todo y no nos ponemos a trabajar y no demostramos de lo que sí estamos hechos. Es lamentable que a veces desde afuera los toros se ven mejor, pero cuando estás dentro del redil te das cuenta que no está fácil enfrentar los problemas y las necesidades que tienes enfrente, pero que además tú lo dijiste que eras capaz de resolverlo, tú lo presumiste que estaban mal las cosas y que en tus manos podrían hacerlo, y cuando se les va la vida quejándose del pasado, sin asumir su responsabilidad, sin tomar el toro por los cuernos y responder a esas necesidades, es cuando te das cuenta que entonces pues todo era un teatro, todo era una fiesta, todo era un interés personal y no social. Yo sí estoy convencido de que si en este municipio, cuando llegamos a gobernar en el 2022-24, yo me hubiera puesto a quejar de que el pasado y se robaron el dinero y no me dejaron dinero en las arcas municipales. Y, a ver, no hubiéramos hecho nada. Y también soy muy claro, no tenía por qué el gobierno
de la administración pasada dejar un centavo en las arcas municipales. Esa es una falacia que la gente a veces piensa erróneamente, que cuando llega una administración nueva debes de encontrar las arcas municipales llenas de dinero. Claro que no es así. Para quienes sabemos y entendemos de la administración pública, debemos entender que el presupuesto es del 1 de enero del año del ejercicio fiscal al 31 de diciembre del ejercicio fiscal. Tienes un presupuesto de ingresos y tienes un presupuesto de egresos, en donde dice que tienes que dejar un ahorro. El que tiene un ahorro en un municipio está cometiendo un grave error porque seguramente está dejando de atender necesidades en la calle por querer ahorrar dinero. En los gobiernos no se ahorra, en los gobiernos se invierte los recursos públicos para resolver los problemas sociales. Es así como se gobierna y como una administración congruente debe de atenderlo. Por eso yo no esperaba que dejaran un peso, pero tampoco esperaría que me hubieran dejado tanta deuda como lo dejaron, ¿verdad? Que tampoco hubiera esperado que hubieran dejado tantos problemas sociales que tuviéramos que venir a resolver lo que fueron incapaces de resolver en esa administración. Creo que hoy sí hay errores, no somos una administración perfecta, nunca lo hemos dicho, pero tampoco tenemos el dinero suficiente para poder atender pues todas las necesidades que tenemos día con día en nuestro municipio. Creo que hay que tomar el toro por los cuernos, creo que hay que asumir la responsabilidad y hay que dejar de echar culpas ajenas. Si en 70 años, en 80 años, en 200 años, la deuda externa la teníamos en 10,000 billones de pesos, hoy en tan solo 7 años el doble, casi el doble. Perdón, no nos podemos seguir quejando del pasado y de los robos, del saqueo, cuando hoy creo que vamos de mal en peor. Por eso coincido contigo, regidor. Hay que ponernos a trabajar, hay que ponernos a resolver y en este gobierno pues lo hemos hecho desde el primer día que la gente confió en David Sánchez. Creo que hemos ido avanzando poco a poco. No al paso que yo quisiera porque no tenemos el dinero suficiente. Decía una presidenta, que no digo su nombre por respeto, allá de Zona Oriente, hace poco que vinieron a Coacalco en las Mesas por la Paz, que recordemos todos que el año pasado se autorizaron 75,000 millones de pesos para Zona Oriente, ¿verdad? ¿Sí recuerdan? Es que parece que ya se le olvidó a la gente. Yo hubiera pensado que con esos 75,000 millones de pesos que autorizaron a Zona Oriente, hoy Zona Oriente fuera diferente, ¿no? Ya cambió todo. Y me dice esta alcaldesa, oye, presidente, tus calles están muy feas, ya ponte a trabajar. Y yo digo, híjole, si yo tuviera el presupuesto de ustedes, mi municipio estaría igual de bonito que el de ella. Digo, con 75,000 millones en todo Zona Oriente ya hubiera cambiado completamente todo esa región y creo que falta mucho por hacer. Por eso no nos podemos quejar, no podemos criticar al otro que sí hizo o no hizo. Mejor asume tu propia responsabilidad y haz lo que a ti te toca. Por eso, regidor, de verdad me sumo a tus comentarios. Creo que eso es lo que todos deberíamos de estar haciendo, resolver lo que nos toca y dejarnos de meter en la casa del vecino, que por ello luego descuidamos la propia casa. Pues gracias por permitirnos hacer estos comentarios y de no haber otro asunto adicional, solicito a la secretaria continuar con el siguiente punto del orden del día. Con gusto, presidente. El siguiente punto del orden del día es el numeral 10, clausura de la sesión. Gracias, secretaria. Siendo las 11:35 del día 21 de mayo del año 2026, declaro clausurada la 65ª sesión ordinaria de Cabildo y válido los acuerdos que en ella se hayan tomado conforme a la ley, por lo que les deseo a todas, todos y todes un extraordinario día. Gracias, presidente.